30 Una ventana al alma de las células. Recuerda que en el capítulo, el olor de los componentes básicos de la vida, aprendimos que las células pueden oler su entorno e identificar a los intrusos. Y sus excreciones con unos receptores de tipo TOI capaces de reconocerlas. Formas de diversas moléculas enemigas, lo hacen para que las células soldado puedan detectar a los enemigos y matarlos con eficiencia. Aunque todo esto está muy bien, aún queda un punto ciego muy importante, el interior de las células infectadas o corrompidas. Saber si una célula civil debe ser destruida no es solo importante para las infecciones víricas. Algunas especies de bacterias, como la M. tuberculosis, invaden las células y se esconden en el sistema inmunitario mientras se comen a sus víctimas desde dentro hacia afuera. Después están las células cancerosas, que, por lo general, pasan desapercibidas desde fuera mientras se corrompen por dentro. Se debe identificar a las células infectadas o corrompidas para poder eliminarlas antes de que puedan causar un grave daño a gran escala, ya sea al propagar un patógeno o al convertirse en un tumor. Y, por supuesto, como íbamos a olvidarnos de los protozoos, nuestros amigos, animales, unicelulares, como los trypanosoma, que provocan la enfermedad del sueño, o el plasmodio, que provoca la malaria y mata hasta a 500.000 de personas cada año. De modo que, para detectar el peligro de estas células corrompidas, el sistema inmunitario ha desarrollado un ingenioso modo de que las células puedan mirar dentro de otras células. En pocas palabras, lo hacen llevando el interior de las células al exterior. Un momento, ¿qué? ¿Cómo funciona esto? Para explicarlo brevemente, aquí va un recordatorio sobre la naturaleza de las células que tal vez sea útil. Las células son complejas máquinas de proteínas que constantemente tienen que reconstruir y descomponer estructuras y diferentes partes dentro de sí mismas. Están llenas de millones de proteínas distintas, con muchos trabajos y funciones, que trabajan juntas en un bello concierto de vida. El director de orquesta es el ADN, en el núcleo, y sus brazos son las moléculas de ARNM que transmiten las órdenes necesarias para la producción de proteínas. Pero estas proteínas no son simples materiales y piezas. Cuentan una historia, la historia de lo que sucede dentro de una célula. Si pudieses ver una sección transversal de todas las proteínas de una célula, podrías observar lo que hacen, qué cosas construyen y qué notas quiere el director de la orquesta que se toquen. Y, por supuesto, podrías ver si algo va mal. Si, por ejemplo, una célula está produciendo proteínas de virus, es obvio que está infectada por un virus. O bien, si una célula se corrompe y se vuelve cancerosa, empezará a producir proteínas defectuosas o anormales. 1. Sin embargo, las células inmunitarias no pueden mirar a través de la membrana sólida de la célula para verificar qué tipo de proteínas se están fabricando y si todo está en orden. La naturaleza lo resolvió de otra manera. La historia que las proteínas cuentan desde dentro se lleva afuera mediante una molécula muy especial que les sirve de escaparate. Esta molécula tiene uno de esos horribles nombres de la inmunología que quizá te resulte ya muy familiar, la molécula de clase I del complejo mayor de histocompatibilidad, o molécula CMH de clase I. Tal vez hayas adivinado que esta molécula está estrechamente relacionada con la CMH de clase 2 que conocimos antes a fondo. Aquí, la inmunología ha decidido ser más confusa y molesta. Los dos tipos de moléculas CMH son de importancia crucial, pero existen diferencias fundamentales entre ellas. Las moléculas CMH de clase I son,
Escaparates. Las moléculas CMH de clase 2 son panecillos para perritos calientes. Son cosas muy distintas con nombres irritantemente parecidos. En primer lugar, al igual que la molécula CMH de clase 2, el trabajo de una molécula CMH de clase I es la presentación de antígeno. La importante diferencia entre ambas moléculas es que solo las células presentadoras de antígeno tienen moléculas CMH de clase 2. Estas incluyen las células dendríticas, los macrófagos y las células B, todas ellas células inmunitarias. Y eso es todo, ninguna otra célula puede tener una molécula CMH de clase 2. En cambio, todas las células del cuerpo que poseen núcleo, por tanto, esto excluye a los glóbulos rojos, tienen moléculas CMH de clase I. Bien. ¿Por qué es así y cómo funciona? Como dijimos antes, las células descomponen constantemente las proteínas para que sus partes puedan ser recicladas y reutilizadas. Lo crucial aquí es que, mientras se produce ese reciclaje, las células eligen una selección aleatoria de piezas de proteína y las transportan a las membranas para exhibirlas en sus superficies. La molécula CMH de clase I muestra estas proteínas al mundo exterior, como lo haría un elegante escaparate con una selección de artículos que ofrece la tienda en su interior. Así es como se puede contar al exterior la historia que cuentan las proteínas de lo que ocurre en el interior de la célula. Para asegurarse de que la historia está siempre actualizada, las células poseen miles de escaparates o muchos miles de moléculas CMH de clase I, y cada una es actualizada con una nueva proteína más o menos una vez al día. Todas las células del cuerpo que tienen núcleo y maquinaria de producción de proteínas lo hacen todo el tiempo. Así, las células exhiben lo que sucede dentro de ellas, para asegurarle al sistema inmunitario que están bien. ¿Cómo? Aprenderemos en los siguientes capítulos. En este momento algunas células recorren tu cuerpo comprobando al azar los escaparates de células, para cerciorarse de que no ocurre nada raro en su interior. Piensa en lo genial que es este principio y en los muchos problemas que resuelve. En el caso de nuestra infección por virus influenza A, el mecanismo funciona así. Recuerda que lo primero que hicieron los virus cuando lograron invadir tus células fue apoderarse de sus áreas de producción. Utilizaron sus herramientas y recursos para fabricar partes de proteínas de virus o antígenos de virus. De forma automática, como un ruido de fondo, algunos de estos antígenos de virus fueron recogidos y trasladados a los escaparates, a las moléculas CMH de clase I, en el exterior de la célula. Así, la célula no solo indicó claramente que estaba infectada, sino también por quién. El enemigo está oculto en el interior y es invisible, pero no sus antígenos. Debido a que todas las células exhiben constantemente proteínas en sus moléculas CMH de clase I, las células infectadas presentan su interior al mundo exterior, aunque no sepan que están infectadas. Esto del escaparate es un proceso automatizado que siempre transcurre en segundo plano, como parte de la vida normal de las células. Si una célula inmunitaria quiere comprobar si una célula está infectada, solo tiene que acercarse y mirar por las ventanitas para tener una instantánea del interior. Si identifica cosas que no deberían estar dentro de la célula, matarán a esa célula. Y lo que es aún mejor, el número de moléculas CMH de clase I no es inamovible. Una de las cosas más importantes que suceden durante la guerra química desencadenada por el interferón es que las células reciben estímulos y órdenes para producir más moléculas CMH de clase I. Así, en el caso de
Una infección, el interferón les dice a todas las células cercanas que construyan más escaparates y se vuelvan más transparentes, para contar más cosas de sus proteínas internas y ser más visibles para el sistema inmunitario. Otra característica especial de los escaparates de las células es que son una insignia de tu individualidad. Ya dijimos en la primera parte que los genes que codifican para las moléculas CMH de clase I2 son los más diversos de la especie humana. Si no tienes un hermano gemelo idéntico, es muy probable que tus moléculas CMH de clase I sean exclusivamente tuyas. Es así en todos los seres humanos sanos, pero las proteínas que componen las moléculas tienen cientos de formas ligeramente distintas y varían un poco entre una persona y otra. Sin embargo, esto es tremendamente importante y desafortunado en un aspecto, el trasplante de órganos. Las moléculas CMH son el lugar donde el sistema inmunitario puede detectar que una célula de un órgano que una generosa persona te ha donado no es en realidad tuya, que no es el yo, sino otro. Y, una vez que detecta a un otro, el sistema inmunitario atacará y matará al órgano. La propia naturaleza del trasplante de órganos hace más probable que eso suceda. El órgano trasplantado tuvo que ser extraído de otro ser vivo, para ello hubo que separarlo de él, normalmente, con instrumentos afilados. Es probable que todo este proceso haya causado pequeñas heridas, que provocan las heridas dentro del cuerpo, inflamación, que alerta al sistema inmunitario. Y, si las cosas salen mal, el sistema inmunitario adaptativo es reclamado en los bordes del nuevo órgano salvavidas y puede llamar a más células que revisarán los escaparates y descubrirán que no son de uno. Esta es la desafortunada razón por la que después de recibir un órgano donado se debe tomar una fuerte medicación que inhiba el sistema inmunitario para el resto de la vida y minimizar así la posibilidad de que las células inmunitarias encuentren moléculas CMH de clase y extrañas y maten a las células que las portan, pero, naturalmente, esto te vuelve muchísimo más vulnerable a las infecciones. Cuando el sistema inmunitario evolucionó hace cientos de millones de años, no pudo imaginarse que en algún momento cierta especie de simio inventaría la medicina moderna y empezaría a trasplantar corazones y pulmones. Pero nos estamos distrayendo. Volvamos a la molécula CMHD. Clase I, al escaparate de la célula. Vamos a conocer a una de tus células más peligrosas, que depende por completo del escaparate. Se trata de un despiadado asesino que forma parte del sistema inmunitario adaptativo y es una de tus armas más eficaces contra los virus. Es la célula T citotóxica. También llamada célula T asesina, la especialista en asesinatos dentro de tu cuerpo.